Bueno, está en línea Facundo del Gaiso, que es diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facundo, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, estamos en un momento más que interesante de la vida pública argentina. Cristina, más allá del circus show, los bailecitos, acá un amigo dice que Cristina parece el reloj del cucú, sale cada hora a mostrarse. Está buena esa. Nos ha importado en este lugar, el lunes hablábamos con Pablo Oliveto Lago, reconstruir cómo empezó esta historia, ¿no? Una historia que ustedes de la coalición cívica recorrieron en mucha soledad en ese momento y me gustaría que compartiera con nosotros su raconto de ese momento de inicio. Sí, mira, en ese 2004, cuando votan las facultades delegadas, Carrió se empezó a plantear que la corrupción en Argentina iba a venir por una matriz de obra pública y que había que empezar a investigar al debido y a las primeras licitaciones que ya estaban sucediendo en 2004. Entonces ahí nace el primer informe de obra pública que continúa en el 2005, un poco más ya dedicado con un análisis de los pliegos, de las obras, todo el plan federal de vivienda y de vialidad, de todo el entramado de empresas cercanas al gobierno que eran las que ganaban las licitaciones. En ese momento no existía Google, así que todo era a mano. Se Ujú. buscaba la copia de los pliegos, se peinaban los boletines oficiales, se veía cuál era el presupuesto oficial, cuál era el presupuesto adjudicado, esa diferencia, qué empresa ganaron, cómo estaba constituido societariamente las empresas, las vinculaciones políticas, y se hacía un informe. En ese momento se trabajaba con especialistas de la Auditoría General de la Ciudad. Yo era uno de los que trabajaba en ese equipo que coordinaba todo el alimentos. Ujú. Eh, Todo fue muy artesanal y bueno, así juntamos la información que después derivó en la denuncia del 2008, que era más compleja todavía porque incluía todo lo que era el plan federal de vivienda, serialidad, más el mercado eléctrico, más las concesiones petroleras a Cristóbal López, más ya el tema de IPF y así. Por eso fue una matriz de corrupción más importante de Argentina. Bueno, digamos, la corrupción ya existía en Argentina y lo que hizo Kirchner, básicamente, porque era él en ese momento, más que Cristina, obviamente, fue perfeccionarla a extremos, ¿no? Sí, sí, fue lo que hicieron fue desde el Estado generar una matriz de corrupción donde estaba todo aceitado para que pueda haber este sistema. Básicamente, en lo que era obra pública, el sistema era el sobreprecio, ese sobreprecio, en el inicio de la obra se le daba un 30% de anticipo, en ese 30% de anticipo estaba el retorno de la prima. Vamos, vale decir que cuando Debido se va en el 2015, va a la Cámara Argentina de la Construcción y delante del presidente, que era Carlos Wagner, que a la vez era presidente de Suco, que era una de las empresas beneficiarias de Vialidad, y el que armaba todo el club de la obra pública donde se repartían las licitaciones. Dice, nosotros en 12 años hicimos obras públicas por 89.000 millones de dólares y después cuando viene la causa Cuadernos, Carlos Warner va como arrepentido, Ujú. dice que al menos todas las obras públicas de esos años tenían un 20% para lo que era el pueblo de retorno. Por lo cual estamos hablando de que solamente de obra pública había 18.000 millones de dólares de poema de retorno. Si eso le sumás todo lo que te digo, de concesiones petroleras, los subsidios directos al transporte, al combustible, a la energía, estamos hablando de una matriz general, la más importante de la historia, que bueno, nació de esos informes que se hacían que se peinaban a mano uno por uno los boletines oficiales. Ahora, tomando simplemente como referencia esos datos contenidos de número en esta apreciación que vos nos haces, debe haber mucha plata entonces todavía puesta en algún lugar que no aparece, que no ha podido ser identificada, ¿no? Sin duda, sin duda. Estamos hablando de que había un entramado de testaferros. Por eso el más importante es Lázaro Báez. Vale recordar que Lázaro Báez, hasta el 2002, era un cajero
el Banco de Santa Cruz, tenía un Falcon 72 y una Casa de 200. El 9 de mayo del 2023 funda Austral Construcciones. Austral Construcciones en 12 años tiene un solo cliente, que es el Estado Nacional, y en 12 años pasó a tener 1.412 propiedades, hectáreas por 13 veces en la ciudad de Buenos Aires. Pues yo digo siempre, acá se lo va, digamos, el premio Henry Ford al empresario del milenio, o lo metemos en cana. Bueno, la verdad que esta vez hay que pagar la justicia y ya se lo va a estar cumpliendo con él como corresponde. Sí, esa imagen de lo rápido que lo fueron a buscar, también me parece que debe ser expresada y significada dentro de este contexto, ¿no? En definitiva, Y nadie habla. no. Era uno, y el más importante, el testaferro de Argentina. O sea, entre todos los testaferros que había, estamos hablando también de los secretarios, todas esas personas que dan muchísimas propiedades a su nombre, muchísimos bienes a su nombre. O sea, estamos hablando de un entramado general que se dio y, sí, como vos decís, hay muchísima plata que queda fuera del país. Sí, 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 porque yo el otro día hice una suma así, un poco al aire, de lo que se ha identificado, que se lavó, la ruta del dinero, todo eso que se habla. Y bueno, algún día se investigará lo de Islas Giles y demás, porque tiene que haber mucha plata en algún lugar. Porque, Sí, hubo viajes a Seychelles extraños durante su presidencia. O sea, da para pensar de que obviamente esto es un entramado donde hay mucha plata en partidos fiscales y fuentes de testaferros. sí, sí, claramente. Bueno, desde ya gracias por compartir esto con nosotros, que nos interesaba reconstruir ante nuestra audiencia, ¿no? 2004, Dios mío. Comenzamos en 2004 y Debido quiso meter en prisión a Carrió por eso. Bueno, tremendo. Gracias, Facundo, buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Facundo del Gaiso, hoy diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.